buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Liv de Nojeda y estoy muy contenta de que nos acompañe una tarde más. Ya estamos jueves 6 de junio de 2019. Hoy es el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, fecha que es promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Trasplantes. El objetivo, claro, es fomentar la cultura de la donación de órganos y dar una oportunidad de vida a aquellos pacientes que están en espera de una oportunidad para seguir disfrutando de la vida. El teléfono en el estudio 940-7600. Un saludo para comenzar a todos los que se están reportando a través de la red social. En Facebook nos encuentra como Teleyucatán, lo mismo que en YouTube y ya en la plataforma de internet como www.teleyucatán.gov.mx. Quédese con nosotros hoy, la segunda entrega de los reportajes especiales en San Francisco, California. Arrancamos con la información. Yucatán sigue afianzando como uno de los destinos turísticos favoritos. Los números son muy claros. La cantidad de pasajeros vía aérea creció poco más del 13%, esto en comparación con el 2018. El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que el número de pasajeros vía aérea aumentó 13.5% en comparación con el año anterior, lo que significa que el estado se posiciona como uno de los principales destinos turísticos. Seguimos posicionando a Mérida como uno de los mejores destinos turísticos del país, especialmente cuando hablamos del turismo cultural. El aeropuerto de la ciudad de Mérida, en este mes de mayo, 240,000 visitantes. Es el mes que más pasajeros han llegado en la historia del aeropuerto de la ciudad de Mérida. Es casi un 20% más que el mes de mayo del año anterior. De enero a mayo ya el aeropuerto lleva un incremento en todos los meses del año de 13.5% y el año anterior había tenido un incremento de 2 dígitos y el año anterior y el año anterior. En la inauguración de Céntrico Hotel en la ciudad, explicó que también la ocupación hotelera aumentó 27%, lo que posiciona a Yucatán como el segundo destino turístico que no es de playa en México. Los datos que da Datatur, que lo ve la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, el mes de abril tuvimos un incremento de ocupación hotelera del 27%, que fue la Semana Santa. Y en el acumulado ya llevamos también, si no me equivoco acá en el dato, ya llevamos más del 13%. Hoy somos la segunda ciudad en el país que no sea destino de playa, con la mayor ocupación hotelera de todo México. El nuevo hotel tiene más de 130 habitaciones que refleja el crecimiento de la infraestructura turística, lo que demuestra la confianza de los inversionistas por el crecimiento del sector en Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa. También le cuento que realizan feria de financiamiento en apoyo a emprendedores. Participan 10 organismos financieros, entre ellos la financiera del gobierno estatal. Financieras públicas y privadas esperan otorgar créditos hasta por 7 millones de pesos a empresas yucatecas para que puedan ser proveedoras de compañías multinacionales y para impulsar su crecimiento. En el encuentro de negocios organizado por el Instituto Yucateco de Emprendedores, la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo y el Centro de Competitividad de México, se realizó la Feria del Financiamiento. Para que cuando cierren este tipo de ventas puedan comprar el inventario, la materia prima o la maquinaria que necesitan para poder producir más y vender más. En ese sentido, lo que estamos esperando y lo que hoy en día ya está sucediendo es que todos aquellos que pasen al encuentro de negocios y que cierren una venta, se necesitan un financiamiento para poder adquirir la maquinaria, el equipamiento, la materia prima, lo puedan encontrar aquí mismo a un lado. Participan 10 organismos financieros, entre ellos la financiera del gobierno estatal, municipal, sociedades financieras de objeto múltiple y un fondo de capital privado. Los créditos se aprobarían en 48 horas para ayudar a los emprendedores a la brevedad posible y que las ventas pactadas con otras compañías se concreten. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. De la mano con este tema, le cuento ahora que en un encuentro de negocios, emprendedores yucatecos buscan concretar compras y, claro, formar alianzas que dejen utilidades a sus empresas. En el encuentro de negocios del Instituto Yucateco de Emprendedores, Secretaría de Fomento Económico y Centro de Competitividad de México,
Empresas nacionales que exportan realizan citas de negocios con emprendedores yucatecos para concretar compras y formar alianzas que dejen utilidades por más de 10 millones de pesos. Serán más de 150 citas de negocios que los emprendedores yucatecos tendrán con 24 empresas afiliadas al Centro de Competitividad de México. En el primer corte del evento se registraron más de 102 yucatecos quienes buscan generar alianzas con firmas nacionales y multinacionales. Es un ejemplo que se están abriendo a los mercados de las pequeñas y medianas empresas que forman el 98% de la economía de México. Recientemente en el IMEF, que fue un encuentro importante hace un par de días, pudimos ver cómo ustedes son los que generan la mayor parte de la economía de México. Empresas grandes será un 1.7% las que existen en todo el país y el resto somos nosotros. El año pasado, en un encuentro similar, se consiguió una derrama económica de 3 millones de pesos a beneficio de 24 empresas yucatecas. La visión de los emprendedores, además de las ganancias inmediatas, será convertirse en los proveedores de empresas de mayor tamaño que requieran materia prima local y generar más empleos para las comunidades donde se encuentran. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y son poco más de 20 empresas hasta el momento las que se han inscrito a la convocatoria del Premio Yucatán a la Calidad. Este día, socios de la Canirac conocieron los detalles del galardón y, claro, cómo poder participar. A continuación le presentamos los detalles, pero le adelanto que aún hay tiempo, pues la convocatoria cierra el próximo 26 de junio. A fin de fomentar la mejora continua y la competitividad en las micro, pequeñas y grandes empresas, así como en las asociaciones civiles, el Instituto Yucateco de Emprendedores cuenta desde hace 19 años con el Premio Yucatán a la Calidad, cuya convocatoria para su edición 2019 cierra el 26 próximo. Pueden participar todas las MIPYMES, tenemos categorías para micro, pequeñas y medianas empresas que tengan 3 años de operación y que estén implementando algún sistema de mejora o de calidad o de competitividad dentro de sus organizaciones. Se cree que es solo para empresas o que solo las empresas pueden distinguirse, pero también pueden ser organizaciones civiles, gubernamentales, asociaciones. De hecho, varios ayuntamientos del interior del estado están interesados. Hasta el momento, poco más de 20 empresas se han inscrito a la convocatoria y este jueves socios de la Canirac conocieron los detalles de este premio y cómo participar. Dijo que ahora el Instituto Yucateco de Emprendedores buscará darle un seguimiento a las empresas que han obtenido esta distinción. Para que puedan ir posteriormente al Premio Nacional a la Calidad, ¿no? Después hay un Premio Iberoamericano a la Calidad y es la máxima distinción que pueden obtener. Pérez López dijo que la distinción va más allá de un reconocimiento. Para nosotros el Premio Yucatán a la Calidad significa también un autodiagnóstico como instituto y como Estado de dónde están las empresas y cómo las queremos llevar hacia nuevos mercados. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. También le cuento que promueven la oferta exportable de empresas yucatecas a través de la firma de un convenio de colaboración con los que forman parte del Congreso Hemisférico. Así se estrechan relaciones de trabajo. Empresarios de América Latina conocerán la oferta de productos exportables de Yucatán que pueden consumirse en esos países por medio de la Latin Chambers of Commerce of the United States. En el 40º Congreso Hemisférico que se realiza en Miami, Florida, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida firmó con la organización un convenio de colaboración para la promoción de los productos yucatecos con sus cámaras incorporadas. El presidente de la Canaco Servitur, Michel Salum Francis, aseguró que con el convenio, los socios de la agrupación y de Miami estrecharán relaciones de trabajo y unirán esfuerzos para lograr intercambios comerciales. Uno de los puntos del convenio es intercambiar información, actividades de desarrollo de negocios, organización conjunta de programas, defensa de problemas mutuos, apoyo promocional de actividades empresariales como reuniones, conferencias, sitios web, misiones, entre otros. Resaltó la disposición de la presidenta de la Latin Chambers, Mercy Saladrigas, para que los empresarios de Canaco Mérida busquen nuevos mercados con una organización con 53 años de historia, organismo empresarial hispano más grande del estado de Florida y uno de los grupos empresariales minoritarios más influyentes de los Estados Unidos. Teleyucatán te informa.
Es turno de irnos a una pausa comercial, pero antes los saludos van hasta Izamal para Adriana Vargas, que como todos los días se reporta, está disfrutando de las noticias con Tele Yucatán. A la pausa comercial, apenas estamos iniciando. A la vuelta, más información. Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Baja California somos el segundo lugar en generación de empleos en la frontera norte y uno de los 6 estados con mayor inversión extranjera directa. Y en Puebla somos el estado que más avanzó en infraestructura y calidad educativa. Además, facilitamos la apertura de miles de empresas. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y mire, ayer le presenté la espectacular manera que el carnaval se vive en San Francisco, California, con la participación de los yucatecos. La realidad es que actualmente en Estados Unidos residen alrededor de 200,000 paisanos que llegan en búsqueda del sueño americano. Pero eso no hace que se olviden de sus raíces y tradiciones, como la de bailar jarana. Esta es la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. Sitio en donde convergen la historia, innovación y multiculturalidad, y el sueño americano de los yucatecos. El sueño americano. Nos los pintan bonito, pero ya ves. Y aquí estamos, veníamos por poco tiempo y ya. Yo llevo ya 13 años. Mis niños ya tienen 10 y mi esposa 11. Y aquí radicamos ya. Esta ciudad está llena de casas y edificios victorianos, transportes clásicos y lugares icónicos como el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz. Aquí viven Sebastián y Natalia, originarios de Chumayel. Ellos llegaron a Estados Unidos siendo solo 2, pero actualmente enfrentan el reto de criar a sus hijos gemelos que nacieron estadounidenses, pero que llevan a Yucatán en la sangre. Hablan inglés, español y poquita maya. Y poco a poco le vamos inculcando a nuestros niños poquito de lo que son nuestras costumbres y tradiciones. Miles de kilómetros, decenas de estados y un cúmulo de recuerdos los separan de su tierra, de su gente, de su familia. Se siente una nostalgia, ¿sabes? Pues nuestras costumbres y tradiciones están ahí y nosotros estamos aquí, pero gracias a lo que hacen aquí, pues nos traen poquito de lo que está allá, aquí, y la verdad nos sentimos bien. Estamos aquí lejos de Yucatán, extrañamos las culturas, las tradiciones, todo, y con lo poquito que nos traen de ustedes desde allí, pues a disfrutarlo, lo máximo. Así que cuando la vaquería llega a San Francisco, de inmediato sacan las guayaberas, alpargatas, los vistosos ternos y el tocado de flores para zapatear.
A nosotros nos encanta bailar y pues a ellos igual. Nosotros miramos que a ellos les gusta y aunque sí se estresan un poquito porque dicen los pasos no me la aprendo, pero pues ahí está. La picardía que caracteriza al yucateco no se pierde aunque esté a kilómetros de su hogar. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros y me agaché a agarrar una piedra y me embarré los dedos. ¡Bomba! Con imágenes de Demis Chan, Lip de Nojeda, Teleyucatán te informa. Hermosa familia de paisanos yucatecos que habita en San Francisco, California y que no deja morir nuestras tradiciones. Vamos con otras cosas y ya que estamos encaminados en este tema, ahora le cuento que con una puesta en escena reafirmarán que la danza contemporánea yucateca tiene calidad mundial. La danza contemporánea yucateca es de calidad mundial, aseguró la directora del Conservatorio de Danza de Yucatán, Lourdes Luna, al anunciar el estreno de la puesta en escena Opus 15, concierto para cuerpo en do mayor. Con esta puesta en escena, Gabriel Jiménez, Paola Ricalde, Jania Ramírez, Marcos Cocom y Jimena García, quienes forman parte de la tercera generación del proyecto Grupo Especial Becado, se graduarán el próximo 24 de junio en el Centro Cultural Olimpo. Se basa mucho en lo que sucede al interior de un concierto de música sinfónica. Hemos investigado, diseñado una dramaturgia que tenga que ver con eso, trasladándola hacia el cuerpo. En cuanto a este proyecto surgido en 2015, dijo que los integrantes de las primeras 2 generaciones ya están cosechando frutos. Hay quienes ya se integraron a compañías profesionales en México, hay chicos que se han integrado a proyectos profesionales a nivel internacional. Yo creo que la formación que reciben está muy adecuada para poder insertarse en el ámbito profesional. Si es de su interés, hay una exalumna de nuestro grupo que está trabajando ahorita en una compañía en Portland. Hay 2 alumnos del grupo de ahora que se van a ir a tomar un taller intensivo con 5 maestras europeas. La convocatoria para integrar a la nueva generación está abierta. Las inscripciones tienen como fecha límite el 21 y al día siguiente serán las audiciones para elegir los becarios. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y escuche bien, Chisme de Pueblo. Ese es el título de la obra inclusiva que tiene en su equipo a 15 personas con discapacidad. La puesta en escena se estrenará la siguiente semana y en pocas palabras trata del también llamado teléfono descompuesto que ya sabemos se arma en los municipios. El teatro inclusivo es una realidad. En la obra Chisme de Pueblo, que se estrenará el 14 próximo, participarán 15 personas con alguna discapacidad y que forman parte de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental. El objetivo es mostrar que la discapacidad no es una barrera para que las personas se desempeñen en cualquier área. Que es una obra que ya tenemos muchos meses ensayando, que ya presentamos varias veces. Es una obra que siempre nos enriquece con las cosas que van sucediendo durante los ensayos y realmente la participación de los de apoyo, tanto como los muchachos de la asociación, pues es maravillosa y la verdad que es un trabajo en conjunto, muy bonito, un trabajo en equipo que se disfruta en cada momento. ¿Cuántas personas hay para participar? En esta solamente participan 15. Y voluntarios son 15 también, entonces son como 30 actores en escena. La obra trata del también llamado teléfono descompuesto que ocurre con frecuencia en los municipios, donde todo el pueblo se entera de rumores que se vuelven chismes. ¿Quién no ha sufrido un chisme en el pueblo, verdad? En esta ocasión, la Ispiringallo, que es una mestiza, ocurrente, para no decir chismosa, que lo hace el personaje Isele Moguel, es la que hace el chisme por allá de que hay que casar a la Ixlucrecia. Ixlucrecia es el personaje que hago normalmente en teatro, que bueno, me he desenvuelto en distintas obras y pues lo involucré a este trabajo que hago con los muchachos de la asociación. Entonces quieren casar a la Ixlucrecia y en el pueblo se hace una mega fiesta tipo vaquería, pero allá hay un conflicto que no quiero contarle al público ahora, pero que me gustaría que vaya y que sepa cuál es el verdadero conflicto, porque la quieren casar. La puesta en escena se estrenará el 14 próximo a las 6 de la tarde en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. La entrada será gratuita. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Ya lo escuchó, la invitación es para la próxima semana y la entrada es totalmente gratis. Vamos con otras cosas. Prevén lloviznas en el noreste, noroeste y sur del estado. ¿Y qué cree?
Para no variar, las temperaturas seguirán siendo bastante calurosas. La máxima para la capital yucateca es de 38 grados, pero ya lo sabe, como todas las tardes, para más detalles vamos con el pronóstico del tiempo. En este jueves 6 de junio, la circulación del sistema de alta presión que domina en el Golfo de México mantendrá la afluencia de aire cálido y húmedo hacia la región, por lo que se espera nubosidad dispersa durante la mayor parte del día con probabilidad de lloviznas aisladas en el noreste, noroeste y sur del estado. El viento será de dirección sureste de 15 a 25 km por hora, con rachas de 50 km por hora en las costas de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas por la noche. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados y la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Así que seguiremos con el calor bastante intenso aquí en la península de Yucatán. Y antes de irnos a la pausa comercial, los saludos son para Javier Herrera. Él es de San Diego, California. Está de visita aquí en la tierra del Mayap, así que esperemos que lo esté apapachando todos los yucatecos con la gastronomía. Muchas gracias por su preferencia. Nos comenta que todos los días no se pierde las noticias. A la pausa comercial, quédense con nosotros. A la vuelta, más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país. Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, muy cerquita de Paseo de Montejo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información y mire, autoridades, funcionarios y sociedad civil trabajan de la mano para mejorar los programas sociales. Le cuento cómo. Se trata de un simulador en el que los participantes analizan determinados programas para localizar esas áreas de oportunidad a mejorar.
Como parte de las actividades de la Semana de la Evaluación Yucatán, funcionarios estatales, municipales, empresarios y estudiantes participaron en una simulación de la evaluación de programas de gobierno a fin de replicar el conocimiento en sus áreas y diseñar mejoras a los proyectos a beneficio de los ciudadanos. En las jornadas para el desarrollo de capacidades de evaluación, distribuidos en mesas de trabajo, los participantes analizaron algún programa de gobierno estatal para encontrar áreas de oportunidad que podrían mejorarse para obtener mejores resultados. Los integrantes de las mesas de trabajo analizaron cómo se puede reducir la inversión pública en la evaluación de programas sociales para que el ahorrado se destine a la ayuda de más personas. Número 1, que los que hacen evaluaciones mejoren sus habilidades, sus conocimientos en los temas de evaluación, y también a los que les sirven las evaluaciones conozcan cuáles son las herramientas, cuáles son los objetivos que persiguen y cómo los pueden aplicar en su trabajo diario. Luego del análisis, cada líder del proyecto explicó cuáles fueron las áreas de oportunidad detectadas que se pueden mejorar o que otro programa social derivaría de los establecidos. Como resultado del conocimiento adquirido, las estrategias de mejora se replicarán en los programas que el gobierno desarrolla. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora en temas de educación, le comento que firmaron un convenio entre la UTM y la Facultad de Derecho. Así que los estudiantes de la Facultad de Derecho tendrán la posibilidad de incubar proyectos y los jóvenes de la Universidad Tecnológica Metropolitana recibirán capacitación de valores éticos. El rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Mauricio Cámara Leal, y el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Macedonio Hernández, firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes de ambas instituciones adquieran conocimientos en materia de emprendimiento. También recibirán asesoría legal para conocer la parte jurídica al registrar sus proyectos. El tema pues ya obviamente lo decidirá el doctor. Nuestro sentido, o quien dé la plática, nuestro sentido es netamente que los alumnos, al menos los de aquí, puedan saber y conocer que existen normas, que existen regulaciones que a ellos les pueden beneficiar, que son instrumentos para emprender, para inventar, para registrar, etc. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana recibirán capacitación de valores éticos y el alumnado de la Facultad de Derecho tendrá la posibilidad de incubar proyectos en el centro de emprendimiento que se instalará en la UADY. Este centro estamos pensando, aparte de firmar un convenio, inaugurarlo para agosto más o menos aproximadamente. Y acá se da asesorías a gente que quiera hacer un negocio, tanto que la cuestión de la acta constitutiva para una sociedad, una asociación civil, desde los registros de derechos de autor, patentes en el INPI, y que también en un momento dado se dé la asesoría para que vea cómo se desenvuelve su negocio. Aunado a esto, pues tenemos el jurídico gratuito, que se da asesorías a la comunidad sin costo alguno. Con esas estrategias se beneficia a la comunidad estudiantil de ambas instituciones. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y para formar profesionales que den respuesta a problemas prioritarios educativos, clínicos, de salud e intervención psicológica, así como generar acciones pertinentes, innovadoras y efectivas, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán creó el doctorado en Psicología Aplicada. Le cuento que la jefa de la Unidad de Posgrados e Investigación, Faride Peña Castillo, resaltó que el posgrado será el primero en su tipo en el sureste del país y buscará formar parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Las áreas terminales del doctorado están enfocadas a la psicología educativa y clínica y por supuesto también de la salud. Afirman que las dos contribuyen a la solución de problemas prioritarios en el Estado en los ámbitos de la educación, salud física y por supuesto la mental. Si bien cada persona es libre de ejercer su sexualidad, es importante que sepa que comenzar una vida sexual activa a muy corta edad puede traer graves consecuencias. Solo para que se dé una idea, cuando una niña se embaraza a los 10 años, el riesgo de perder la vida está siempre al acecho. Tener relaciones sexuales cuando se es menor de edad pone en riesgo la vida y salud de los jóvenes. Se incrementan las probabilidades de un embarazo y de contagio de infecciones venéreas, así como problemas legales y disfunciones sexuales. El primer riesgo y el más grave de todos es la muerte de las niñas que se embarazan.
aunque asumimos que el riesgo está en la pérdida de ese bebé, evidentemente es un riesgo, pero también el riesgo lo corre la chica, la madre, ¿no? Que a los 10, 11 años a veces decimos, bueno, ya menstrua, entonces ya está lista para ser mamá. No está lista para ser mamá, simplemente está ovulando. Hay una serie de características en su cuerpo que todavía no está preparado para mantener a un bebé durante todo el periodo de gestación. Cada vez las personas que viven con VIH-Sida son más jóvenes. Podemos asumir que a lo mejor una persona de 18, 20 años puede, porque lo ha recibido esa instrucción o esa educación y porque tiene la posibilidad, entra a una farmacia y compra un preservativo o un condón. Sin embargo, un chico de 13, 14 no. Si dos menores de edad con diferentes edades mantienen relaciones sexuales, el mayor enfrentaría una demanda legal por abuso. En comunidades indígenas sucede un estilo de prostitución, en donde a lo mejor yo permito o consensúo que mi hija de 13, 14 años mantenga práctica sexual con una persona adulta, porque a lo mejor es la persona de la tienda o a lo mejor es la persona que yo estoy viendo que como padre, ¿no? O como madre de familia, no solamente no me implica un problema, sino podría implicarme un beneficio. Y aquí, aunque no está estipulado así con todas sus letras, pues sí hay una venta de mi hija, ¿no? O de mi hijo. Además, quien practica relaciones coitales a temprana edad probablemente tenga problemas para sentir placer cuando se es adulto, debido a que su pareja no sabrá cómo satisfacerla porque carece de la experiencia que él o ella adquirieron cuando eran más jóvenes. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. La comunicación que pueda tener con sus hijos también es pieza clave en este importante tema. Nos vamos a la pausa comercial, no nos tardamos nada y enseguida estamos de regreso. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. De regreso en Teleyucatán te informa, tenemos más noticias. Los juzgados familiares son los que tienen mayor demanda. ¿Se imagina por qué? Por la tremenda cantidad de conflictos entre parejas que de plano no pueden llegar a un acuerdo. Los juzgados con mayor demanda son los familiares por los conflictos de pensión alimentaria a los menores, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia. Son los centros de justicia más saturados por la elevada demanda de conflictos entre las parejas, que no llegan a un acuerdo principalmente por las obligaciones con los menores. Indudablemente son los juzgados familiares, que andan por el tipo de materia un poco más saturados. Esto sin dejar de ver la característica de cada uno de ellos. Por ejemplo, el mercantilismo más ágiles por disposiciones legales que se cambiaron. En materia civil, por su propia naturaleza, son un poco más tardados. Y la materia familiar pues se ha vuelto una materia muy compleja por los intereses humanos que en ella se dan. La reconciliación de las partes es lo más difícil, pero lo que se tiene que tomar en consideración es el bienestar de los hijos, pues el pacto de mutuo acuerdo puede durar meses, inclusive años.
Allá todos tomemos conciencia porque ese es un área que afecta a terceros, que nunca se tiene la culpa. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y ahora le pregunto, ¿usted sabe cuál es el proceso que todos debemos pasar al momento de afrontar una pérdida, ya sea sentimental o material? De acuerdo con especialistas, no estamos educados para afrontar este tipo de situaciones. No estamos preparados para afrontar las pérdidas de seres queridos, de la pareja ni del trabajo, entre otros acontecimientos que enfrentamos en la vida. Siempre hablamos a nuestros hijos de ganar, de tener éxito, de continuar, de en la vida tener metas, de tener ilusiones, de alcanzar cosas, pero nunca les hablamos de las pérdidas. La pérdida es algo inherente en el ser humano y vivimos, valga la redundancia, vivimos viviendo pérdidas todo el tiempo, pero es algo de lo que no se nos habla nunca. Es como si en nuestra cultura no tuviéramos permiso a perder. Es importante hablar de las pérdidas y sobre todo de los seres queridos, como un proceso natural de la vida. Realmente no hay una edad. Es cierto que muchas personas pueden cuestionarse esta manera porque dicen, bueno, ¿cómo? O sea, un niñito de 3 años, ¿qué va a haber? Pero sí es interesante que hay estudios, hay estadísticas que indican que la incidencia de suicidios en niños por un duelo ha aumentado. Si un niño de esa edad pierde un ser querido y él percibe esa ausencia, aunque no se le hable y no se le ha explicado a él que la persona se fue y que ya no la va a ver, y explicarle y hablarle del duelo como es, ese niño piensa que culpa de él la persona se fue. La psicóloga impartió la conferencia El duelo, el acompañamiento. Adelantó que como es importante hablar de esos temas con los niños, impartirá un taller dirigido a ellos. Porque sí es un tema donde hay mucha desinformación, hay mucha necesidad de conocimiento, y también voy a venir con unos talleres para poder trabajar con niños que han pasado duelos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La diputada federal Cecilia Patrón Laviada pidió a la sociedad sembrar vida con una planta o árbol en el jardín, en el patio o cualquier área verde cercana, hábito que debe ser fomentado a los más pequeños del hogar. En el Día Mundial del Medio Ambiente, que le recuerdo se rememoró este miércoles, dijo que de esta manera Mérida recuperaría pronto el techo verde, que siempre la caracterizó hasta los años 80 y que la mantenía a la ciudad en una temperatura inferior a la que hemos estado soportando los últimos años. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión le vamos a compartir unas imágenes de Mérida en los años 60. En su pantalla está viendo cómo las personas lucen diferentes, los autos, los negocios, transitan por las principales calles. Hoy sí, regresamos en el tiempo para disfrutar de este bonito recuerdo que salió del baúl de la abuelita, de cómo recordaba en ese entonces y cómo se vivía en Mérida en los años 60. Y con este recuerdo, estas bonitas imágenes, llegamos al final de este espacio informativo. Mi nombre es Liv de Nojeda, es un gusto acompañarle cada tarde. Le recuerdo que nos vemos mañana para cerrar la semana en punto de las 3 de la tarde. No le cambie porque llegan los 15 minutos más deportivos en la televisión yucateca. Muy buenas tardes. Nunca harías esto en tu casa. No lo hagas en los bosques. Quemar basura, no apagar bien una fogata o apagar una colilla en el campo son de las principales causas de los incendios forestales. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical.
Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. El Museo Fernando García Ponce abre sus puertas para difundir las bellas artes, para entrevistar a creadores locales, nacionales e internacionales y promocionar las actividades culturales. Así que ya es hora, la Hora Cultural Macay. Domingo, 9 de la noche por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán. Te informa hoy quizá con problemas en la voz, pero con el entusiasmo de siempre para llevarle lo más destacado en la información de este día en el ámbito deportivo. Vamos a estar platicando con todos ustedes acerca del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer en el Parque Cuculcán, el equipo de los Tigres venció 5-2 al equipo de los Leones para de esta forma emparejar la serie. El pitcher derrotado fue Miguel Peña y la victoria se escribió propiamente en la actividad de la cuarta entrada, cuando el equipo de los Tigres de Quintana Roo fabricó un total de 3 anotaciones. Le tendremos el resumen puntualmente. En la información del atletismo se presentó la 6ª edición de lo que va a ser la carrera por los caminos de El Sur. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 18 de agosto y se va a estar corriendo de Santa Elena a Ticul. La distancia son 14 kilómetros 600 metros. También se presentó la convocatoria de lo que va a ser el evento. Arrancó en su 8avo de milla en Ixmaquil. Después de 3 años de ausencia, las emociones de la velocidad regresan a estas instalaciones el próximo domingo 9 de junio. Van a haber piques y también 3 categorías por invitación. En información del deporte amateur, bueno, pues después de haber participado en el Nacional de Discapacidad Intelectual, los atletas yucatecos regresaron con la cosecha de 3 medallas de oro, 5 de plata y 8 medallas de bronce. De esto y mucho más estaremos hablando esta tarde, y como siempre la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, bienvenidos, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes. Vámonos con toda la información ya rapidito de lo que sucede en el ámbito deportivo local. Rapidito le doy nuestras vías de comunicación, el 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros.
Y vamos a la primera nota, es del béisbol, el rey de los deportes. Y bueno, pues como le decía, ayer el equipo de los Tigres de Quintana Roo fabricó 3 carreras en la cuarta entrada para de esta forma ganar el partido y emparejar la serie. 5-2, Tigres vencieron anoche en el Cuculcán a los Leones. Este es el resumen. El zurdo Jorge Luis Castillo lanzó pelota de 6 imparables y Reinaldo Rodríguez conectó cuadrangular en el triunfo de los Tigres de Quintana Roo, 5-2 contra los Leones de Yucatán, para empatar anoche la serie a un triunfo por bando. Castillo sumó su cuarto éxito de la campaña al lanzar 6 rollos sin recibir carreras y ponchando a un total de 5. Lo relevaron Raúl Barrón, Luis Rodríguez y Juan Ramón Noriega, quien se apuntó el salvamento. Miguel Peña cargó con el revés, con el relevo de Cristian Prado, Manuel Chávez y Andrés Ávila. En la tercera entrada, los Tigres tomaron ventaja de 3-0 con solitario cuadrangular de Reinaldo Rodríguez e imparables productores de Frank Díaz y Jordanis Linares. En la séptima, los de Bengal hicieron 2 rayitas más, pero los melenudos respondieron en el cierre del mismo acto con par de anotaciones de Alex Valdés y José Juan Aguilar. Esta noche, en el último de la serie, lanzarán Marlon Arias por los Tigres y Joaner Negrín por los Leones. Bueno, dejamos al rey de los deportes, vámonos al atletismo, y es que esta mañana se presentó lo que va a ser la carrera por los Caminos del Sur, como ya habíamos platicado al inicio del programa, de 14 kilómetros 600 metros. Esta se va a realizar el domingo 18 de agosto en la ruta de Santa Elena a Ticul. Con una bolsa a repartir de 85,000 pesos entre los ganadores de los primeros 5 lugares de cada categoría, el próximo domingo 18 de agosto se realizará la 6ª edición de la carrera por los Caminos del Sur, evento que cubrirá una distancia de 14 kilómetros 600 metros, iniciando en el municipio de Santa Elena y finalizando en el de Ticul. El primer cambio, antes que nada, muchas gracias. El primer cambio es que normalmente 5 años atrás salía de Ticul y llegaba a Santa Elena, hoy las cosas cambian. Salimos de Santa Elena para llegar a Ticul, aumenta 150, 200 metros más por la llegada que va a ser al centro de la ciudad de Ticul. Básicamente, primer lugar. En segundo lugar, el cambio es que el primero y el primer lugar hombre y primer lugar mujer, les vamos a dar un premio especial, algo así como el ganador absoluto, se van a ir a Guadalajara a correr el medio maratón con todos los gastos pagados. Además del cambio en la ruta, en la edición de este año, la carrera premiará con la inscripción y los boletos de avión a los ganadores absolutos de cada rama para participar en el medio maratón de Guadalajara. Es la primera vez que convocamos de esa manera y me parece que va a ser un adicional para los corredores que se inscriban. Manuel Cahuich Verde, organizador de la carrera, aseguró que la meta es lograr la participación de 900 atletas y que al día de hoy ya hay inscritos 245 personas. Pues ahí está este evento en su 6ª edición, 14 kilómetros 600 metros, será el domingo 18 de agosto. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando del retorno de los arrancones, ahora en la modalidad de 1/8 de milla a Ixmaquil. Este evento será el próximo domingo, van a estar los tradicionales piques y también las competencias en 3 categorías por invitación, así como el reporte completo de la participación de los atletas yucatecos en el evento nacional de discapacidad intelectual. Vamos a una pausa, regresamos a los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Gracias por seguir con nosotros esta tarde y como le decía antes de irnos a la pausa, el próximo domingo a las 10 de la mañana, después de 3 años de ausencia, regresan las emociones de los arrancones, tanto de autos como de motocicletas, a Ixmaquil, únicamente que ya no va a ser en la distancia del 1/4 de milla, va a ser en 1/8 de milla y hoy se presentó la convocatoria. Vayamos a conocer, si les parece, esta historia. Después de 3 años de ausencia, la velocidad, la adrenalina y las emociones de los arrancones volverán a vivirse el próximo domingo 9 de junio en Ixmaquil, esta vez con las competencias de 1/8 de milla, anunció este jueves en conferencia de prensa Ramón Ortiz Estrada, presidente de la Asociación Aceleración Mérida. Estamos apostando el 1/8 de milla, que es una modalidad que se practica en el sureste, Chiapas, Cancún, Veracruz. Y queremos agradecer mucho al Ayuntamiento de Mérida y al Instituto Promotor de Ferias de Yucatán el dar la oportunidad de abrir nuevamente las puertas de las instalaciones de la Feria Ixmaquil para la práctica de nuestro deporte. En lo que será un domingo de velocidad, las competencias iniciarán a las 10 de la mañana, desarrollándose primero los famosos piques entre los inscritos y posteriormente las competencias en 3 categorías por invitación. Es una invitación abierta para todos, van a haber piques, donde va a ser un todos contra todos, y tendremos 3 categorías por invitación, las cuales nosotros las denominamos como amigos de aceleración. Son pilotos que en cierta forma han tenido un renombre durante las prácticas durante 11 años. Vamos a tener una categoría libre de Volkswagen, donde tendremos 2 competidores yucatecos, Marcos Canul, Gabriel Pino, y 2 escuderías que nos visitan de Chiapas, como Rojas Racing y Búfalos, al igual de la categoría 8 cilindros libre, con autos que la banda ranconera, como le llamamos nosotros, ya conocen, como el Camaro de Pepe Paredes, el Killer, Froilán, y una categoría biker, con 4 motocicletas de diferentes escuderías. Ramón Ortiz finalizó dando a conocer que hasta el momento se tienen confirmada la participación de 70 pilotos, tanto en las modalidades de 4 como de 8 cilindros, así como también en la categoría de motocicletas. Bueno, y cambiando de tema, los atletas, los deportistas de discapacidad intelectual fueron a un campeonato nacional allá en Puerto Vallarta, Jalisco, y se trajeron un total de 16 preseas. Con un total de 16 medallas, 3 de oro, 5 de plata y 8 de bronce, retornó la selección yucateca de deportistas con discapacidad intelectual del Campeonato Nacional, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, anunció este jueves en conferencia de prensa Eliodoro Blanco, presidente de la Asociación Yucateca de la especialidad. Fueron 2 medallas de oro en danza deportiva, ¿sí? Fueron 7 medallas en atletismo, fueron 3 de plata, ¿sí? 3 de bronce, y 7 medallas en natación, igual fueron 2 medallas de plata y fueron 5 de bronce. Eliodoro Blanco dio a conocer también que en este nacional 3 competidores yucatecos consiguieron su boleto para integrar la selección mexicana que asistirá a los Juegos Parapanamericanos a celebrarse este año en Lima, Perú. El caso de Mariela Brand, él es de atletismo, él participó en el Challenger de Arizona en el mes pasado, o sea, en mayo pasado. Él obtuvo allá su clasificación internacional, que es la licencia que pide el Comité Paralímpico Internacional para poder participar en eventos internacionales, ¿sí? Él allá lo consiguió, además que obtuvo sus marcas para poder participar en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, en 400 metros planos y en salto de longitud. El otro deportista es que es Naún Daniel Hernández Cetina, él participó en Italia, también para obtener su clasificación internacional, que también la obtuvo, ¿sí? Y obtuvieron su pase en relevos de 4x100 en modalidad mixta. Por último, el directivo dio a conocer que los atletas Alejandro Alvarado y Nahum Daniel Hernández participaron en el Abierto Mexicano de Natación en Tezoyuca, Morelos, donde obtuvieron el primero y segundo lugar respectivamente.
Así también, Mariela Abraham Carrillo ganó medalla de oro en el Abierto Mexicano de Atletismo, celebrado en Cuernavaca, Morelos. Felicidades a estos atletas yucatecos después de su participación en Puerto Vallarta, la conquista de 3 medallas de oro, 5 de plata y 8 de bronce. Y ya que estamos hablando de los atletas yucatecos, bueno, pues hoy continuaron las competencias, tanto en lo que es el polo acuático como en la gimnasia rítmica. El polo acuático en su tercer día y ya la gimnasia rítmica prácticamente cayendo el telón de la Olimpiada Nacional 2019, 2 actividades que Yucatán tiene como subsede. Hoy hasta el momento no se han registrado metales para la delegación de Yucatán, pero sí le podemos dar un repaso a lo que es el cuadro de medallas, los primeros 5. En la primera posición, Nuevo León, bueno, pues tiene 114 medallas doradas, sumó par de metales dorados en el transcurso de las últimas 24 horas, pero cuidado porque ya se le ha pegado en el segundo peldaño Jalisco. Jalisco pues ayer tenía 102 de oro, hoy aparece con 113, consiguen 11 preseas doradas los atletas de Jalisco en las últimas 24 horas y ya está entonces Nuevo León en la primera posición con 114, en el segundo lugar Jalisco con 113 oros, en el tercer lugar Baja California, un poco distante con 87 metales dorados. Yucatán está firme en el cuarto peldaño, siguen sumando 51 de oro, 49 de plata y 51 metales también de bronce. Y finalmente en los primeros 5 de este cuadro de medallas de la Olimpiada Nacional 2019 sigue apareciendo el Estado de México, que le anexaron una más del último día a hoy. Bueno, pues ya tienen un total el Estado de México de 38 metales dorados, los primeros 5 en el cuadro de medallas de la Olimpiada Nacional 2019. Bueno, correcto, así entonces la información de lo que es la Olimpiada, la justa nacional. Decíamos que ya quedan pocos días, prácticamente semana y media para que concluya esta justa nacional, 2 disciplinas las que faltan por realizarse en esta ciudad, así que bueno, ojalá Yucatán, los deportistas se mantengan hasta ahora en la 4ª posición donde pues, actualmente están. Pues ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Les recuerdo de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Que tengan una excelente tarde, nos vemos en la noche para presentar lo más destacado hasta el momento. Muchas gracias, buenas tardes. A continuación, y después, por Tele Yucatán. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez? ¿En tu hogar se rebelan contra ti o tu pareja es tu peor enemigo? El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chivi Maruco-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chivi Maruco-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán.